Iniciamos nuestra clase número 15 de este curso Excel Nivel Básico. César Chacón, su relator. Vamos de inmediato con el ejercicio. Vamos a tener un ejercicio en el cual vamos a estudiar, en este caso, y vamos a visualizar todas las referencias que se encuentran disponibles dentro de Excel al momento de poder ejecutar determinadas fórmulas. ¿Bien? Primero, debemos realizar una configuración correcta de las celdas que se encuentran en el libro. Muy bien. Dice importe y marca, visualizamos parámetro hora. Por lo tanto, seleccionamos los datos, elegimos contabilidad y ya tendríamos nuestro primer tipo de dato corregido. Dice porcentaje y marca símbolos gato. Por lo tanto, vamos y elegimos porcentaje. Así de simple. Bien. Tenemos la característica total de descuento. Ese total de descuento lo debemos calcular mediante una fórmula. Nuestra primera fórmula que vamos a ocupar acá en la barra de fórmulas, un igual el importe que se encuentra a contar de a 10, vamos a multiplicar usando asterisco el descuento. Estas dos celdas se encuentran una al lado de la otra y son necesarias para calcular ese total de descuento en cada una de las celdas. Bien, podemos presionar Enter y vamos de inmediato a garantizar el total. Doble clic, cuidado con la característica rellenar sin formato y tenemos el valor de descuento. ¿Ya? Si queremos ver el precio, en este caso neto final, podemos agregar un ejemplo, una columna nueva. Podemos copiar, seleccionar el destino, pegar todo. Los datos los vamos a borrar y vamos en ese sentido a cambiar el encabezado. Vamos a calcular nuestra variable que se llama precio final o importe final. Ese importe final va a ser igual. En este caso, cuidado acá, el importe menos el descuento. Presionamos Enter y tenemos el valor final habiendo aplicado el descuento. Podemos seleccionar el rango, formato, en este caso la configuración de autorrelleno, rellenar hacia abajo. Y ya tendríamos allí los datos dentro de nuestro importe final. Se preguntan, César, en algunos casos vimos que aparece ese icono cuando rellenamos usando esta función de rellenar hacia abajo. Justamente ese botón va a activar unas determinadas posibles configuraciones como la de barra de datos. Barra de datos dice que en esas celdas va a mostrar una barra y de forma, en este caso, proporcionada, la barra que más color tenga en la celda es la barra que tiene evidentemente el valor más alto y las barras que tengan menos visualización son las que tienen un menor valor. Muy bien. Esa posibilidad se mantiene en esa etiqueta inteligente. Podemos, por ejemplo, mostrar un conjunto de iconos en los cuales los valores inferiores mostrarían un determinado icono y los valores superiores mostrarían un icono adicional. También podemos pasar a la sección gráficos. En gráficos pudiésemos inmediatamente agregar un gráfico de líneas. Así de fácil también un gráfico de tipo circular para visualizar porcentajes o uno de barras que muestre los totales uno a uno. Vamos a elegir uno de líneas. Presionamos y ese gráfico lo vamos a justificar, es decir, a alterar esas medidas y lo vamos a posicionar justo acá a la derecha de esa tabla. Incrementamos un poco el tamaño, justificamos un poco el ancho y ahí va a quedar ese gráfico creado. El título nos podemos seleccionar acá y vamos a elegir importe final. Simplemente
para generar un mini informe dentro de la hoja. Y todo simplemente seleccionando y tocando el icono de análisis rápido. Seguimos con totales. Podemos en ese minuto sumar y se va a agregar el total en la sección inferior. Para hacer esto debemos garantizar el espacio de una celda adicional y en ese instante tocamos, seleccionamos la etiqueta inteligente, vamos a totales y podemos calcular la suma. Podemos calcular el porcentaje del total, que significa un 100%. El total acumulado. Ese total acumulado es evidentemente si sumamos y acumulamos el mismo valor. También, fíjense muy bien, esto es bastante simple. Vamos a tocar una sección acá, estos datos que se encuentran a la derecha de esta celda, nosotros simplemente podemos seleccionar los datos, desplazarlos, pero tenemos ese gráfico entre medio. No importa, lo vamos a desplazar uno. El gráfico lo desplazamos a su vez un poco a la derecha. Tenemos una columna vacía como espacio general. Si seleccionamos los datos, la etiqueta queda disponible. Seleccionamos o hacemos clic. Vamos en este minuto a totales y vamos a tocar en ese caso el botón de sumar a la derecha. Fíjense que tenemos un validador que incrementa las posibles opciones. En este caso sería la última opción, la de acumular o sumar a la derecha. Me preguntan, César, esa suma a la derecha no está haciendo bastante efecto. Fíjense que lo que hizo fue calcular una suma que incluye solo esa celda. Por lo tanto, si nosotros agregamos la celda del total de descuento y presionamos Enter, volvemos a obtener el importe que teníamos originalmente. Si es que en este caso queremos visualizar esos totales. De lo contrario, podemos borrar, de nuevo seleccionar los datos, habilitar de nuevo la etiqueta inteligente. Totales entonces permite sumar al final, agregar el total al final automáticamente. Podemos agregar a esa celda bordes y decir acá con una etiqueta que es el total. Configuramos ese total con bordes a la derecha, centrado horizontal y vertical, o a la derecha vamos a elegir la alineación, a la derecha y centrado vertical, negrita, y ya tenemos ese total en la sección inferior. Podemos inclusive cambiar, evidentemente, el color. Si seleccionamos de nuevo los datos, la etiqueta inteligente permite obtener tablas. Y las tablas, en ese caso, podemos obtener una tabla dinámica. No va a ser objeto del curso por ahora. Y también podemos obtener mini gráficos. Cuando hacemos un clic en mini gráficos acá, un mini gráfico de líneas o de columnas, si toco líneas en ese sentido y elijo un apartado en la posición superior, ¿ya? Aquí puedo elegir alguno de ellos. Podemos o no elegir o visualizar los mini gráficos que componen esta sección. Sin embargo, por ahora no tenemos la información suficiente para poder graficar esos mini gráficos. Los vamos a borrar aquí. Esos mini gráficos simplemente van a dejar de tener efecto. Nosotros podemos borrar todo acá y ya no estarían esos mini gráficos disponibles. Si seleccionamos en este caso de nuevo los datos, podemos configurar un ejemplo, valores adicionales como borrar el formato, como aplicar iconos, barra de colores o barra de datos. Los gráficos generan información adicional que van a formar parte de la hoja y los podemos reubicar en una posición adicional. Los totales muestran totales en la sección inferior, el promedio de datos, el recuento o cantidad de registros, porcentaje del total, el acumulado y la suma lateral. Bien. Las tablas generan objetos adicionales que por ahora no voy a incorporar y los mini gráficos muestran en un apartado a la derecha
o las características de representación de celdas que tienen que tener algunas características fundamentalmente seleccionadas para que esos minigráficos efectivamente se puedan visualizar. Por ahora vamos a mantener esto de esta forma. Tenemos entonces una fórmula que va a ser uso de la referencia, en este caso, relativa a la posición, uno a uno los registros. Cuando seleccionamos una celda de muestra, que no es la primera, es cualquiera que no sea el primer registro, y tocamos de nuevo en la barra de fórmula, nos damos cuenta que tanto la celda de color azul se desplaza un número de veces, al igual que la roja, tantas veces como se desplazó el destino o resultado. A ese tipo de relación se le llama referencia relativa. Es nuestra primera referencia. Vamos a continuar en este caso. Voy a seleccionar estos importes que tienen una configuración científica. Podemos ver esto en el apartado número superior. Hacemos un clic, seleccionamos contabilidad. Nos piden calcular el total de descuento 1, total de descuento 2. Descuento 1 hace referencia a importe 1. Total de descuento 2 hace referencia a importe 2. Y el porcentaje de descuento se muestra en una celda individualizada, en este caso F24. Si tocamos el total de descuento 1 y vamos a la barra de fórmulas, igual, seleccionamos importe 1, que multiplica al descuento, y ese descuento aplicamos referencia absoluta. Voy a hacer una anotación en este caso, vamos a dejar muy claro esto, seleccionaríamos en ese sentido nuestro apartado de fórmulas, igual a 24, que contiene el importe, multiplicado, asterisco, y F24 tenemos que agregar ese símbolo de peso en la F para bloquear la columna, para que haga referencia siempre a la columna F. Luego, ese símbolo peso, la fila 24 para bloquear la fila y que no se desplace al momento de generar la fórmula. Eso es lo que queremos. Escribir la fórmula una única vez y que funcione para todos, para toda la representación de datos. Por lo tanto, en la celda de color azul seleccionaría el importe, la de color rojo seleccionaría el descuento. Al presionar Enter, vemos efectivamente el descuento y fíjense, podemos doble clic, aplicamos a todos los datos, cuidado con el relleno, y finalmente vamos a la derecha una vez y aplicaríamos de igual forma los descuentos, verificando esto en cualquier posición en la barra de fórmulas. Vamos a visualizar que el total de descuento 2 se está calculando de la columna importe 2 en azul y está multiplicada a través del porcentaje de descuento, que es fijo, dada la referencia que ocupamos. Esa referencia es garantía de buen resultado dentro de Excel. Y a esta referencia de esa celda se le llama referencia absoluta. Tenemos entonces nuestro ejercicio de referencia absoluta y también el primer ejercicio de referencia relativa. Bien, voy a borrar anotaciones para continuar con el siguiente ejercicio. Así que ejercicio culminado. Segundo ejercicio. Vamos a la tercera sección. Nos habla de descuentos. Estos serían porcentajes de descuento. Elegimos porcentaje. Nos habla acá de montos. Elegimos contabilidad. Cambiamos los formatos, ya esto lo tenemos bastante claro. Tenemos que crear una fórmula que permita calcular el valor de enero multiplicado por el descuento de la línea 1. Si nosotros hacemos esto, un cruce de información, enero multiplicado el descuento, es fácil pensar que el resultado es correcto, y es correcto. El problema es cuando rellenamos la fórmula para poder obtener los valores en la tabla, que tenemos todos errores, ¿ya? Todas las celdas se calculan con un error. ¿Por qué? Porque cuando selecciono una celda de muestra y toco la barra de fórmula, tenemos que se está multiplicando el valor por el encabezado que dice en este caso marzo.
Y no puedo multiplicar estas dos variables, porque evidentemente no es lo que quiero multiplicar. De hecho, lo que quisiera multiplicar es esta etiqueta roja en la línea 3 y esa etiqueta azul en el valor del mes. El resultado sí que estaría correcto. Pero dentro de la tabla debo escribir la fórmula una única vez. Imagínense tener 100 líneas y 5 años de análisis y escribir esa cantidad de fórmulas una a una. No es factible, no es correcto. Tenemos que ocupar las referencias correctas dentro de Excel. Seleccionamos la barra de fórmula, un igual, elegimos descuento, multiplicación, el valor del monto de enero. La pregunta es, ¿los descuentos de las líneas se encuentran contenidos en cuál columna? Se encuentran contenidos todos en una columna B. Esos descuentos van a ir cambiando fila a fila. Sin embargo, tienen un parámetro constante, se llama columna B. Esa referencia entonces tiene un determinado nombre, se llama referencia mixta de columna. Por lo tanto, cuando hagamos referencia a la celda, a la primera del rango, B, y la fila correspondiente, que sería la fila 41, voy a cruzar esa información para que quede absolutamente claro esto. En color verde voy a resaltar la selección de la fila 41 de la columna B. Esa intersección es la primera celda con información que debo configurar en la fórmula. Y justamente es la celda que tengo B41 dentro de la tabla. Por lo tanto, si nosotros agregamos, voy a seleccionar en este caso el parámetro B41 para fijar en esta posición. Quiero fijar en esa posición solo la columna. Debo agregar un símbolo peso solo en la letra B. La fila 41 va a desplazarse a 42, 43, 44, 45. Sin embargo, la columna B debe mantenerse fija, aunque nosotros en una anotación de color rojo voy a explicar que cuando desplacemos la fórmula a la derecha, no quiero que los descuentos cambien de columna y se desplacen, porque cuando se desplazan, inmediatamente crean un error. Queremos que se mantenga en todo momento en la columna B. Esa es la solicitud. Y esa es la referencia que aplicaríamos para lograr ese objetivo. Cuando nosotros seleccionemos, en este caso, voy a cambiar de anotación, voy a mantener algunas de estas anotaciones simplemente, y viene el siguiente análisis, el análisis de filas. ¿Qué ocurre cuando seleccionamos B38, la primera celda de montos en los meses? Vemos que esa fila 38 es común, es estándar para todos los valores de montos en cada uno de los meses. La fila es estándar. ¿Cuál fila? Fila 38. Por lo tanto, como la fila 38 es la variable, en este caso sería la constante de análisis, tenemos entonces que generar un proceso distinto y cuando seleccionemos la primera celda, que de igual forma voy a resaltar, en este caso voy a ocupar un resalte de tono naranja. Cuando seleccionemos esa celda de monto que tenemos allí, tenemos que considerar que debe permitirse el movimiento lateral entre columnas. Lo que no está permitido es que se desplace el valor en filas. No puede haber un movimiento vertical.
Por lo tanto, cuando seleccionemos dentro de la fórmula la celda, en este caso D38, tenemos que considerar que debe ser bajo una referencia mixta de fila. Y esa referencia mixta de fila la vamos a incorporar cuando seleccionemos la celda D38. Sin embargo, la variable que vamos a fijar es la fila, por lo tanto, el símbolo peso debe incorporarse solo en el número, para que la letra se pueda desplazar y el número, que es la fila, quede fijo en esa posición y podamos hacer referencia a cada uno de esos montos de forma constante o permanente cuando rellenemos la fórmula en toda la base de datos. Espero que esto esté muy claro. Vamos a seguir ejecutando algunos ejemplos de referencias. Voy a borrar las anotaciones y simplemente voy a aplicar esas referencias en las celdas. B41 fija la columna, ¿cierto? B41 fija la columna. Por lo tanto, F4 haría una referencia absoluta en la letra y el número. De nuevo F4 haría una referencia mixta de fila en el número. No necesito eso en este caso porque no voy a hacer referencia siempre al porcentaje de la línea 1. F4 y esa configuración es mixta de columna. Va a bloquear la columna para que no se desplace a la derecha o a la izquierda y sin que permita que se vaya desplazando uno a uno en cada una de las filas por los cambios de línea que vamos a tener diferentes porcentajes. La celda D38 vamos a fijar esa posición, F4, y la posición que debemos fijar es la fila, para que no se desplace en este caso de la fila 38 los datos, porque todos se encuentran en esa posición, y que sí permita el desplazamiento uno a uno en columnas para que pueda indagar los valores de febrero, marzo y hasta junio. Presiono Enter, tenemos el valor, doble clic y se va a rellenar verticalmente. Tenemos esta selección, cuidado con el formato, si lo quieren o no mantener, la etiqueta inteligente permite configurar esa posición. Y a contar del vértice, rellenamos una y otra vez a la derecha, garantizando todos los totales y de forma totalmente correcta. Por lo tanto, esta tabla da garantías del uso de nuestra técnica de referencia mixta. La tabla superior, referencia absoluta con doble símbolo peso, tanto en la fila como en la columna, porque siempre hacemos referencia a una celda. En el caso inferior, vamos a bloquear una posición porque los datos cambian de columna, no así de fila. Y en la siguiente sección de descuentos, los datos cambian de fila, no obstante, mantienen fija la variable columna. La primera tabla nos sirvió para poder generar una columna adicional, ocupar las etiquetas inteligentes de creación de minigráficos, gráficos totales, tablas y formatos, y también nos permitió visualizar una función que ocupa simplemente referencias relativas, que cuando las celdas que componen la fórmula se van a desplazar una a una sin ninguna restricción dentro de la tabla. También incorporamos un gráfico, cambiamos el título y vamos a profundizar este tipo de desarrollo en las cápsulas siguientes. Nuestra clase 15 finaliza ahora. Nuestra clase 16 va a iniciar con una manipulación o manejo de datos en una tabla que tenemos justamente diseñada para ese objetivo. Por ahora voy a guardar. Les pido, como siempre, subir la tarea para que puedan continuar visualizando nuestras clases, nuestros cursos. Agradecerles y nos vemos en la siguiente clase.